Bienvenidos a Personajes, dos de nuestros personajes de hoy. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Bienvenido a Noticentro 1. Muy amable, Steve. Muchas gracias. Saludo a toda la audiencia de Noticentro 1. Y por otro lado, John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Bienvenido, John Jairo. Muchas gracias, Steve. Un saludo muy especial a Noticentro 1 por la invitación. Estamos a pocas horas del denominado Gran Paro Nacional. Hablemos de esto, Fabio. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuántos días? ¿Cuántas personas salen a las calles? Bueno, hemos convocado por 2 días, 48 horas, un paro del 28 y 29 de mayo, miércoles y jueves, es decir, a partir de mañana. Esta es una invitación que hace la Cumbre Social, Política y Popular, que la tenemos integrada por el Comando Nacional Unitario, que es donde estamos las 3 centrales obreras, la Coordinadora Nacional por el Cambio, que era el anterior Comité Nacional de Paro del Estallido Social, la Minga Social y Comunitaria y los partidos políticos del Pacto Histórico y unitarios. Ellos somos los convocantes de esta marcha y hay como se dice, comités y asambleas en todo el país que han venido diseñando toda la logística para la realización de la movilización el día de mañana. Yo pienso que en el día de mañana pueden haber unos 4 millones de trabajadores y de sectores populares que van a estar activando el paro y en las movilizaciones. John Jairo, al inicio de la entrevista usted nos decía que sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Bueno, sí, por supuesto, antes de hacer esta convocatoria tan importante, que creo que para la clase trabajadora, toda nuestra membresía fue reunida y por supuesto estamos de acuerdo con realizar el paro, que se reclamen nuestros derechos. Durante casi 2 décadas se le han arrebatado a la clase trabajadora y por supuesto para reivindicar esos casi 12 millones de jóvenes que hoy están a la expectativa de una reforma laboral, pero además también, Steve, darle, digamos así, esa esperanza a casi ese 60% que hoy está en la informalidad de trabajadores colombianos. Entonces, por eso nosotros vamos a salir, pero no estamos de acuerdo tampoco que se salga ni con violencia, ni con estallidos, ni que se vayan a hacer bloqueos que van a afectar la economía del país y por supuesto la libre empresa. Es claro también que como CTC Colombia, Steve, nosotros tenemos una membresía muy amplia en el sector privado, de sectores sindicales muy representativos del país y por supuesto no podemos apartarnos de que si no hay empresa, pues no hay sindicatos. Se habla de unas afectaciones, Fabio, a nivel nacional justamente de la economía. Los gremios económicos han dicho que serían pérdidas millonarias y más al ser 2 días. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, primero decirle al empresariado que si no quiere tener dificultades, pues para qué oponerse a las reformas que recuperan derechos que ellos ya pagaban, porque yo creo que el tema central de esta discusión es esta. Todos los empresarios antes del año 2002 pagaban todos los recargos nocturnos, todos los dominicales y festivos y mantenían el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Y esos empresarios hacia atrás nunca se quebraron, ni estuvieron exactamente en lo que nos están diciendo hoy. Si hubieran evitado cualquier circunstancia, si en vez de estar haciendo lobby para hundir la reforma o para hacer las trizas, que es lo que están haciendo hoy en la Comisión Cuarta del Senado, hubieran exactamente permitido la aprobación de esos derechos. Entonces, de aquí de alguna manera, la responsabilidad de que no hayamos podido avanzar y no hayamos podido definir estos derechos, corresponde a ellos que hacen todo el trabajo de lobby contra nosotros. Y quiero decir exactamente esto, los empresarios de antes, entonces, ¿quiénes eran? ¿Y por qué los de hoy no pueden pagar lo que los anteriores empresarios sí podían pagar? ¿Qué dirán los padres y los abuelos de estos empresarios de ahora? Deben estar, ahí sí como se dice, con la vergüenza general de saber exactamente que sí le podían reconocer unos derechos a los trabajadores antes y ahora no. Y por eso estamos haciendo el paro, para hacerle entender al país. Desde el estallido social la población ha estado detrás de esto, sí, de que se necesitan recuperar esos derechos. Tanta desigualdad que hay en Colombia no puede continuar y los empresarios tienen que entender. ¿Era necesario, John Jairo, su opinión, 2 días de paro o con un solo día hubiese sido suficiente? Bueno, Steve, no sé si eso vaya a dar los resultados, también es un incierto, por supuesto que hay mucha expectativa para el día de mañana. No podría cuantificar
el número de colombianos que van a salir a las calles, porque pues la convocatoria es nacional y se ha hecho un despliegue muy amplio a lo ancho y largo del país. Esto no podría yo ponerle número, pero lo que sí sé es que hay mucha expectativa, hay mucha energía para que la gente está motivada para salir. Por supuesto, desde nosotros, de nuestra central, lo estamos haciendo. Esto requiere o se debe, digámoslo así, a que hay un sinsabor de la clase trabajadora, especialmente, de que han venido arrebatándole cosas a costillas de ellos, y que de una u otra forma hay una clase muy pequeña que se está beneficiando. Podríamos decir, pues, los grandes empresarios del país, que de una u otra forma se han beneficiado de esos beneficios que le han arrebatado a la clase trabajadora. Y por supuesto, es la oportunidad para reclamarlos pacíficamente, sanamente, y por intermedio de la movilización, que, digamos así, es nuestra herramienta y nuestra forma democrática de reclamarlo. Fabio, un hecho que marcó la agenda política hoy es la aprobación de esa ponencia mayoritaria en el Senado. ¿Qué decir esto? ¿Esto es un fracaso para el gobierno? ¿Qué sucedió hoy allí en el Congreso? Es una derrota para los trabajadores, lo que va hasta ahora. Y obviamente que gana la oligarquía, eso hay que decirlo. Y especialmente los empresarios que financian a todos esos senadores oligarcas que están en el Congreso de la República. Desafortunadamente, lo que venía positivo y progresivo de la reforma laboral desde la Cámara de Representantes ha empezado a ser demolido. Yo lo llamo, están haciendo trizas la reforma laboral. Entonces, van a pagar el recargo nocturno, pero solo para los que no estén ni en las MIPYMES, ni trabajen en restaurantes, ni en el comercio, ni en los hoteles, ni en la vigilancia. Es decir, a nadie. Esto es inconcebible. ¿Se cae la ponencia de Aida Bella? Se cayó totalmente, por supuesto. Nos derrotaron 12-1 y la ponencia mayoritaria tuvo 14 de los 15 senadores que integran la Comisión Cuarta del Senado. Pero las medidas regresivas son todavía mucho más. El carácter laboral del contrato de aprendizaje lo niegan nuevamente. Sí, la estabilidad laboral en términos generales, entonces amplían que los contratos a término fijo pueden ser hasta por 5 años. Es decir, van a reducir y a desmembrar. Yo digo, van a hacer trizas la reforma laboral. Y un tema muy delicado, el contrato por horas. Están habilitando el contrato por horas. Nosotros hemos peleado desde la época de Alicia Arango, cuando era ministra de Trabajo, por este tema del contrato por horas. Porque el contrato por horas es la total inestabilidad laboral, ¿sí? Y la total pérdida de ingresos de la población. Es decir, ni para qué hacen reforma laboral si con esa pueden resolver todos los asuntos que ellos quieren resolver con las otras medidas regresivas. Muy grave. John Jairo, respecto a esta ponencia, la reforma laboral, la mayoritaria que pasó hoy en el Congreso, ¿usted con qué está de acuerdo y con qué no? Mire, partamos de la base que con la regresividad, como CTC Colombia, no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Nosotros hemos planteado que vamos a darnos la espera hasta que surtan los avances de los diferentes debates en el Senado, sin desconocer de que ya esta reforma venía con recortes en la Cámara de Representantes, pero si hay avances significativos e importantes para la clase trabajadora, pues los vamos a aceptar. Hay que tener algo claro, mire, la gran industria del país, si vamos a hablar de la gran industria del país, los grandes, ahora sí, los que tienen 5.000, 6.000, 10.000 trabajadores y hasta más, podremos decir que sí aguantan una reforma laboral y que es lo que nosotros buscamos, que reconozcan las horas nocturnas, los recargos dominicales, los festivos, etcétera. Pero también hay que mirar a ver qué afectación va a tener esto en los pequeños, en los medianos y pequeños. Nosotros no podemos tampoco apartarnos, es lo que hemos debatido nosotros al interior de la central también, porque esto también tiene que ser progresivo para las partes, una reforma también progresiva, ¿sí? No podemos tampoco afectar la economía del país, no podemos afectar la productividad de Colombia,
no podemos tampoco entrar, Steve, a querer, digámoslo así, empeorar lo bueno que ya tenemos, sino trabajar o construir sobre lo construido. Yo pienso que ese es el mensaje también que debemos llevar nosotros a las bases, ir avanzando en nuestra recuperación de derechos, ir avanzando en las conquistas, pero recomponer ese diálogo social que se ha perdido. Yo pienso que es necesario, es urgente, que nosotros no lo podemos hacer solos, sino que también es un llamado que le hemos hecho a la cartera del trabajo, de que recomponga el diálogo social, que recomponga la Comisión Permanente de Políticas Salariales del país, que recomponga ese diálogo que de una u otra forma se ha perdido. Ese es el llamado también, porque no podemos seguirnos dando garrote e incendiándonos los unos con los otros, porque a la final no vamos a construir. Esto no lo construimos nosotros solos como sindicalistas. Estaremos a la expectativa, seguiremos apoyando por supuesto la reforma laboral, pero sí nos vamos a dar la espera hasta tanto no se surta el documento final. John Jairo Caicedo, muchas gracias, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Muchas gracias, Steve. Y a usted, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, muchas gracias también por estar aquí en Personajes Noticentro 1. Muchas amable a usted, Steve, muchas gracias y un saludo cordial a toda la audiencia de Noticentro 1. Vamos ahora con nuestra segunda parte en Personajes Noticentro 1. Gracias por continuar con nosotros. El tercer personaje del día de hoy es justamente Alejandro Ospina Angarita, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética. Bienvenido, Alejandro, a Personajes. Muchísimas gracias, Steve. Un saludo cordial a ti y a toda la audiencia de Noticentro. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Usted dice no estar de acuerdo con el paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Desde las anteriores entrevistas, pues hay varios argumentos que usted ha dado en otras ocasiones del no estar de acuerdo con algunas reformas presentadas por el gobierno. ¿Por qué? De ninguna manera estamos de acuerdo, porque nosotros, lejos de ver en esta una convocatoria legítima en favor de los intereses de los trabajadores, lo que vemos es una maniobra politiquera que este gobierno es el que está gestando, y que por supuesto organizaciones, o más bien líderes como los que hoy encabezan la CUT, que claramente fueron financiadores, hoy son partes de la burocracia estatal, pues tienen unos intereses legítimos en perpetuar a este modelo de gobierno en el poder, y pues están tratando de repetirnos lo que sucedió hace exactamente 3 años, en el 2021, que lo probaron y les funcionó. Alejandro, decía Fabio Arias, presidente de la CUT, que saldrían a las calles en los 2 días hasta 4 millones de personas. ¿Usted cree que sí sea esa cifra la que está diciendo el presidente de la CUT? Claramente eso no es verdad. Miren, los datos no pelean con nadie y superan cualquier relato. El Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana ha dicho que el dato más reciente es que en Colombia solo el 4% de los trabajadores están afiliados a las organizaciones sindicales. Eso ya nos da cuenta de que si tenemos un mercado laboral de 25 millones, pues uno diría que no están ahí representados. Pero más aún, ni siquiera ese 4% sindicalizado estamos de acuerdo. Nosotros somos un conjunto de organizaciones, como lo decía desde la FETRAPEN, pero además estamos aliados en una coordinadora de organizaciones que se llama UNIRSE, una Unión Nacional Independiente de Renovación Sindical, que precisamente hemos defendido la independencia, la democracia y el pluralismo en el movimiento sindical, y por supuesto que no vamos a estar allí. Entonces no. Seguramente los adeptos más cercanos de este gobierno, aquellos otros que van por la lechona y por esas prebendas que les dan, seguramente estarán en las calles, pero el grueso de los trabajadores colombianos estaremos cuidando nuestro sector productivo, porque no podemos seguir empujando el país hacia la miseria como lo está haciendo este gobierno. Usted representa a 3 gremios, el petrolero, el energético, pero además el minero. ¿Qué decir de estos 3 sectores? Bueno, miren, estos sectores son supremamente importantes para el país, y recordemos que este gobierno se ha abanderado de destruirlos. Hoy
tenemos una crisis por cuenta de la importación del gas natural, de la caída progresiva de las reservas de petróleo en el país, lo que compromete la soberanía energética por una decisión de este gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y de tratar de vender una narrativa que le decía al país que era que en el 2030 ya el mundo no iba a consumir más petróleo. Pues es una gran mentira. El mundo seguirá demandando petróleo, gas y carbón también por varias décadas, porque estos energéticos no pueden ser suplidos, reemplazados fácilmente por las nuevas tecnologías que se están desarrollando y va a requerir mucho tiempo. En el sector energético tenemos una crisis, cada vez es más inminente la ocurrencia de un apagón en el país, tenemos las empresas haciendo agua por causa de la retención, del giro de los subsidios que el gobierno tiene que girar para sostener el suministro del servicio, y por supuesto en el sector minero ya sabemos que el carbón ha sido fuertemente golpeado por esa posición ambientalera, porque no es ambientalista responsable la que ha manifestado ese gobierno. Por esta razón, los trabajadores que somos conscientes que tenemos que defender al país, al defender nuestra industria, nuestra fuente de empleo, por supuesto que no vamos a salir mañana. Hoy se presentaba y se aprobaba, ayer se presentó la ponencia mayoritaria y hoy fue aprobada. ¿Qué decir sobre esto? Decía Fabio Arias que esto era una derrota para el pueblo colombiano lo que había sucedido, teniendo en cuenta que se hundió la de Aída Abella. No, miren, esto es una derrota para el pacto histórico y para todos aquellos que quieren imponernos un régimen socialista del siglo XXI. En realidad nosotros hemos sido bastante críticos de la propuesta gubernamental de reforma laboral, y no porque no queramos procurar beneficios, mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores de Colombia. Es que esa reforma que nos traían no generaba empleo, por lo menos esta, y hay que decirlo porque hay que reconocer el trabajo que hizo la Comisión Cuarta, introdujo varios artículos que dan incentivos a la generación de empleo, que recordemos es uno de los graves problemas. El uno es la informalidad, que ronda el 57% de la fuerza laboral en Colombia, y haciendo más caro y más complejo el empleo, subiendo los costos, pues no se va a formalizar el empleo, sino que se va a generar que empleo formal se vaya a la informalidad. Y por el otro lado, el tema del desempleo, que no atendía la propuesta del gobierno. Nosotros vemos con buenos ojos que se haya avanzado. En realidad seguimos con algunas preocupaciones en ciertos aspectos, pero en el grueso entendemos que el Senado está haciendo un buen trabajo y esperamos que el Congreso, en cumplimiento de sus funciones, saque la mejor reforma para beneficio del país, sobre todo para darle oportunidad de formalización y empleo a los desempleados. Y sobre la consulta popular, la 2.0, porque fue presentada una nueva, inicialmente eran 12 preguntas, ahora 16, ¿qué decir sobre esta? Bueno, miren, la consulta popular como concepto constitucional es totalmente válida. Lo que pasa es que aquí no se configuran los elementos que se requieren para convocarla. Aquí, otra vez decimos, lo que hay es una maniobra, por no decir una manipulación del gobierno, para tratar de recurrir a 800.000 millones de pesos que costaría esta reforma y usarlos en su campaña de reelección y de perpetuación en el poder. Nosotros lo que decimos es, tenemos que respetar por un lado la institucionalidad. Aquí se han dado unos debates serios y contundentes. Aquí ha estado representado el país, porque es que los países no son solamente los comunistas que quieren imponer su régimen. El país somos todos y todos tenemos oportunidad de intervenir. Hemos estado en las audiencias públicas, en los debates, allí hemos expuesto nuestros argumentos. No nos pueden dar gusto al 100% a todos, por supuesto, pero tenemos que aceptar que hay unas instituciones. Pero sobre todo, yo sí llamo la atención en que los colombianos debemos darnos cuenta, es que el interés de este gobierno no es la mejora de las condiciones de los trabajadores con una reforma laboral. En realidad es destruir el sistema productivo del país para hacernos dependientes de subsidios y empleo público. Eso es lo que están haciendo. Es que el interés no es la mejora de la salud de los colombianos, de que los enfermos reciban sus medicamentos. Ya vimos el FOMAC, que nos prometieron que iba a ser el modelo para que Colombia entendiera cuál era el sistema de salud que ellos querían ponernos, y ahí están los maestros sufriendo las consecuencias de una perversa gestión, de una corrupción, de un sistema que no funciona, porque el propósito de ellos es capturar el dinero de la salud, porque capturando el dinero de los grandes sectores del país se adueñan del país y de ahí no lo saca nadie. Así lo hicieron en Venezuela, así lo hicieron en Nicaragua, así lo hicieron en Cuba, y eso es lo que nos quieren hacer en Colombia.
Bueno, muchas gracias por su posición aquí expresada en personajes. Alejandro Ospina, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores del Sector Petrolero y Energético. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y la pregunta para todos nuestros televidentes, luego de escuchar estas tres voces, la de la Central Unitaria de Trabajadores, que está a favor de ese gran paro nacional y quienes convocaron, también la de John Jairo, quien decía sí pero no, y también la de Alejandro Ospina, quien dice no estar de acuerdo con estas movilizaciones nacionales. ¿Ustedes, televidentes, están de acuerdo con este gran paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores? Pueden responder a través de nuestra página web www.canal1.com.co. Feliz noche. Resultados al sondeo de ayer. ¿Está de acuerdo con que se apruebe la ponencia alternativa, propuesta de gobierno, que será presentada en la Comisión Cuarta frente a la reforma laboral? Sí, 51,6%. No, 48,4%.